es imposible cuestionar el efecto nocivo que tiene sobre la economía puertorriqueña la aplicación de la legislación estadounidense conocida como leyes de cabotaje y que nos aplica como consecuencia también inevitable del sistema de inferioridad política que es el Estado Libre Asociado, que nos obliga a vivir bajo el yugo de legislación adoptada por un gobierno extranjero en el que nosotros no tenemos ninguna otra participación que la pantomima de representación, que es el puesto de comisionado residente, que es básicamente un mendigo con corbata asignado al Congreso de los Estados Unidos. Por eso creo que es importante que no confundamos fines, estrategias y razones. Y en esa línea quiero hacer ciertos señalamientos sobre algunos de los hallazgos del informe de la comisión presidida por la senadora López. Ciertamente, en cuanto al resumen de las presentaciones, no hay nada que podamos objetar, pero algunos de los hallazgos creo yo que carecen de precisión importante. Por ejemplo, señala el informe en las páginas 154 y siguientes, la sección 4 de los hallazgos, que bajo el principio del derecho a la alimentación, las leyes de cabotaje son perjudiciales para el país en tanto impiden que productos alimentarios lleguen de forma eficiente, consecuente y con la frescura recomendable. Eso es cierto hasta algún punto, pero tampoco podemos adjudicar en su totalidad a la imposición de las leyes de cabotaje el gravísimo problema que representa una estructura económica y agrícola de un país que depende en un 85% de alimentos traídos desde el extranjero. Una política que no ha variado ni un ápice, aún bajo esta administración y con las grandes promesas que hizo el nombramiento de la Secretaría de Agricultura. Hoy en Puerto Rico se está levantando una nueva generación de agricultores a la que el Estado le está dando la espalda porque sus métodos de llevar comida a la mesa de los puertorriqueños contravienen los intereses de las grandes compañías como Monsanto. Y aquí el Departamento de Agricultura piensa que eso es anatema. Si vamos a hablar de disponibilidad de alimentos, tenemos que hablar del fracaso de las políticas agrícolas en nuestro país. Más adelante, también en la sección de hallazgos, el informe hace referencia a una de las publicaciones del Brookings Institution, que periódicamente ha emitido señalamientos y recomendaciones sobre la situación económica de Puerto Rico. Y según el informe de Brookings, si Puerto Rico pudiera utilizar embarcaciones extranjeras cuando quiera que determinara que les resulta ventajoso, probablemente podría tener la capacidad de generar un comercio con países extranjeros mucho mayor que lo que puede hacer ahora. Lo curioso es que este informe refiera a una cita de ese otro informe, porque en el tema de leyes de cabotaje ya estamos hace rato en el estatus en que lo que producimos son informes sobre los informes sobre los informes. Pero no se hace ninguna referencia al tema esencial de que la desaparición de las leyes de cabotaje no constituye ninguna garantía de que en efecto podamos establecer relaciones comerciales con otros países. Son asuntos completamente distintos. Nosotros los puertorriqueños, como somos jurídicamente inferiores a los ojos de los Estados Unidos por virtud del Estado Libre Asociado, no podemos decidir con quién comerciamos. Leyes de cabotaje o no leyes de cabotaje, esa es una realidad que no hay forma alguna de superar bajo el actual estatus. Se habla en el informe de la posibilidad de lograr cierto tipo de enmiendas, algún tipo de moratoria o exención tramitada por la vía administrativa, si no legislativa, y se utiliza como referencia las enmiendas al Passenger Vessel Services Act, que en un momento fueron alterados para permitir la llegada de cruceros a Puerto Rico con pasajeros, pero no carga, a través de embarcaciones de matrícula extranjera, pero convenientemente se olvida decir
en el informe, o se olvida señalar como consecuencia de las recomendaciones, que en el mismo informe, página 170, se dice: no obstante, la enmienda antes relacionada, o sea, la que permite que lleguen pasajeros en cruceros extranjeros a Puerto Rico, establece que la exención quedará sin efecto cuando barcos cruceros de bandera norteamericana comiencen a ofrecer el mismo servicio que los extranjeros entre los mismos puertos. Así que no estamos hablando ni de lejos de una política de apertura de los puertos en Puerto Rico. De lo que se trata es que el americano dice: como a mí ni me va ni me viene, porque esa ruta no la hace ningún crucero mío, pues entonces que llegue el que tú quieras. Pero el día en que vayan los míos, ese día se van los extranjeros. Ciertamente no hay forma de establecer un paralelismo entre esa situación, que no es otra cosa que la ratificación de las políticas proteccionistas de los mismos Estados Unidos, con la posibilidad de que se enmienden las leyes de cabotaje o de alguna forma se alteren en su administración por la vía administrativa. No hay ninguna relación entre una situación y la otra. Otra de las recomendaciones que hace la Comisión es que el informe que ha presentado sea enviado en español e inglés, tienen que traducirlo al francés también, si es la aspiración diplomática de entrada a las Naciones Unidas, que sea enviado al Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas. El Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, estemos claros, que se constituyó en virtud de la resolución 151415 de la Asamblea General, existe como un organismo con poderes delegados específicos para tutelar el derecho de los pueblos a la autodeterminación, y ese comité ha determinado que el Estado libre asociado es una violación al derecho fundamental a la libre determinación. Así que si el intento es decirle al Comité de Descolonización: aquí tengo esto para ver si con una enmienda a las leyes de cabotaje le repasamos el maquillaje a esa madama avejentada que es el Estado Libre Asociado, se han equivocado de foro completamente. La función del Comité de Descolonización es que Puerto Rico se descolonice, no el ponerle una curita a esta herida trágica de la situación colonial de nuestro país. Otra de las propuestas recomendaciones de la Comisión es solicitar al Secretario de Justicia que oculte la posibilidad de presentar una acción judicial en la jurisdicción federal a nombre del pueblo de Puerto Rico por los daños ocasionados en virtud de la violación de derechos humanos y restricción al desarrollo económico que el pueblo de Puerto Rico, o sea, que los puertorriqueños demandemos a los Estados Unidos porque nos aplica una ley del Congreso. Eso es casi como ir al Vaticano con una petición para que derogue la institución del papado. No hay ningún fundamento jurídico para uno decirle al americano: exímeme de esta ley porque es que no me gusta cómo resulta en su aplicación a mi país. Ninguno. No existe tal cosa como un derecho reivindicable al progreso y al desarrollo en los Estados Unidos. Caramba, si lo hubieran, los primeros en demandar serían las comunidades que viven en la más abyecta miseria en ese país tan rico. No lo hay. La única vía que alguien pudiera argumentar es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que aunque suscrito por los Estados Unidos, está suscrito con la reserva de que no será autoejecutable y que solamente podría ponerse en marcha a través de legislación específica del Congreso, que no existe. Por lo tanto, no hay tal cosa, no existe una vía jurídica para reclamarle a los Estados Unidos: el que yo sea jurídicamente inferior por virtud del coloniaje me hace daño y quiero que entre las 15 cosas que tenemos que corregir tú solamente atiendas el tema de las leyes de cabotaje. ¿Qué es lo otro? Si decimos que vamos a impugnar judicialmente el efecto que tienen las leyes de cabotaje, pues de una vez impugnamos el efecto que tiene la cláusula de libre comercio de los Estados Unidos sobre Puerto Rico. ¿Por qué es que nosotros no podemos controlar la proliferación de comercios extranjeros que perjudican a nuestra economía? Porque el americano no nos deja hacerlo. Vamos también a demandarles y decir que violenta nuestro derecho al desarrollo la cláusula de libre comercio, porque se determinó que los certificados de necesidad y conveniencia, por ejemplo, que aplicaban a las farmacias, no tienen ninguna validez bajo la Constitución de Estados Unidos. La senadora hacía mención al tema de la comida que llega a Puerto Rico y de la
frescura cuestionable. Miren, eso llega casi al punto de lo asqueante, ¿verdad? Que el plato de comida, la carne que uno va a consumir, miren, no se sabe cuándo fue que esa vaca exhaló el último mugido. Eso lleva semanas en el agua, semanas en tránsito en Puerto Rico. Y la situación colonial es tan patética y tan patética que aquí, en reacción a una medida que yo presenté este cuatrenio, el Departamento de Justicia vino a decir que nosotros los puertorriqueños, los ganaderos puertorriqueños, no pueden marcar de una forma distinta, identificar de una forma distinta, señalando la fecha de matanza, la carne que se produce en Puerto Rico, porque eso viola también la cláusula de comercio interestatal. Así que nos quejamos, mira qué cosa horrible, esta mercancía lleva semanas en el agua, así mismo es. ¿Podemos hacer algo para que como mínimo el consumidor puertorriqueño pueda ejercer su facultad de discriminar? No, no podemos, porque ese discrimen que resulta en la protección de nuestra industria, en la defensa de lo nuestro, ese discrimen para el americano es inconstitucional y, por lo tanto, imposible de ejecutar bajo el estatus de inferioridad política que es el Estado Libre Asociado. Finalmente, se señala en el informe que se debe crear una comisión conjunta permanente de la Asamblea Legislativa para poner en marcha estas y otras iniciativas. Yo creo que eso es un esfuerzo realmente innecesario. ¿Cuántos otros informes vamos a producir en Puerto Rico? Repito lo que dije al principio. Nadie cuestiona el efecto nocivo de las leyes de cabotaje. Eso no necesita documentación ulterior. Si lo que se quiere es hacer el planteamiento que se ha intentado hacer en otras ocasiones, de hecho, creo que una de las primeras resoluciones sobre el tema que se aprobó fue en la década del 90, de la autoría del entonces senador y presidente de mi partido, Rubén Berríos Martínez, y aquí se han radicado medidas también. Y que el liderato senatorial ejerza sus buenos oficios transmitiendo lo que se disponga a través de una resolución, pero la creación de un aparato administrativo, de una comisión especial para convenir en aquello sobre lo que ya existe consenso, me parece que no es algo que le vaya a añadir absolutamente nada a la discusión del impacto de las leyes de cabotaje. Finalmente, si uno piensa que el Estado Libre Asociado que defiende el Partido Popular Democrático es algo bueno, si uno piensa en el mejor ejercicio de conciencia, que vale la pena defender ese estatus, pues lo tienen que defender con todas sus implicaciones. El que piense que el ELA es bueno, piensa que es bueno que el Congreso adopte leyes que nos aplican sin que nosotros tengamos absolutamente nada que decir. El que piense que el Estado Libre Asociado es bueno es porque está convencido de que nosotros los puertorriqueños no tenemos por qué tener los instrumentos para aprobar aquí nosotros, legislación que proteja nuestros intereses, porque es que eso es el ELA. El que piense que el ELA es bueno es porque piensa que es bueno que los puertorriqueños no tengamos la capacidad de decidir con quién vamos a comerciar. El que piense que el Estado Libre Asociado es bueno es porque piensa que es la gran cosa, que nosotros no tengamos nada que decir sobre políticas migratorias y que quien entra y lo que entra a Puerto Rico lo decide los Estados Unidos. Esos son los 4 pilares, más o menos por ahí van. Así que yo entiendo la buena voluntad de hacer el planteamiento sobre lo que significa la aplicación de legislación que sí, es injusta, es dañina, ciertamente tiene un efecto terrible sobre la economía puertorriqueña, pero tampoco pretendamos hacer, o ustedes pretendan ser lo que no son. Las leyes de cabotaje existen porque el sistema que ustedes promueven lo permite. Y si realmente queremos procurar que nosotros los puertorriqueños, que no seremos mejores, pero no somos inferiores a los americanos, ningún congresista de los que toma las decisiones con las que ustedes están de acuerdo que apliquen, ninguna de esa gente es superior a los puertorriqueños que estamos aquí en el Senado de Puerto Rico, pero ellos tienen la facultad de decirnos a nosotros lo que podemos hacer y lo que no. Y eso es lo que significa vivir en un estatus colonial. Si ustedes están de acuerdo con eso, si ustedes dedican su gestión política a defender esa situación de inferioridad, el resultado es
las leyes de cabotaje. Son mis palabras. Muchas gracias. Exactamente, senadora, los 15 minutos de su delegación. Compañero portavoz.